Un cordial saludo, profesor Mario Espinosa. Hoy le vamos a explicar sobre las aplicaciones de las funciones de varias variables. Los integrantes son Juan Sebastián Guerrero Alvarado, Juan Sebastián Ruche Gómez, Mateo Daniel Mogrovejo Pardo, Juan Esteban Paredes Arango y mi persona, Pedro José Guerrero Torres. Los contenidos que están en el proyecto son 1. Objetivos. 2. Introducción. 3. Importancia de las funciones de varias variables en la economía. 4. Desarrollo. 5. Derivadas parciales y su interpretación. 6. Conclusiones. Objetivos. Entender las funciones de varias variables. Reconocer su definición, representación matemática y aplicación en el estudio de sucesos multifacéticos y complicados. Aplicar derivadas parciales. Manteniendo constantes las demás variables, examinar los cambios en las variables dependientes en relación con cada uno de los factores independientes. Utilizar herramientas de optimización. Para abordar cuestiones económicas que impliquen restricciones, aplique técnicas como los multiplicadores de Lagrange. Relacionar con economía. Determine y examine los usos en el mundo real de las funciones de las múltiples variables en áreas como el análisis de costes, la maximización y la utilidad y la producción. Desarrollar ejemplos prácticos. Utilizar ejemplos numéricos para demostrar ideas importantes como la sensibilidad de la producción a los cambios en los insumos. ¡Qué salvaje! ¿Qué la plena? ¡Qué salvaje! Ahora continuaremos con la introducción. Las herramientas matemáticas que relacionan una cantidad dependiente con dos o más variables independientes se denominan funciones de muchas variables. Podemos examinar cómo afectan los cambios en las variables independientes al valor de la función utilizando estas funciones. La siguiente forma se utiliza para representar funciones de muchas variables. F, X, Y y Z, donde X, Y y Z son las variables independientes que pueden cambiar libremente. F de X, Y y Z es la variable dependiente, ya que depende del valor de las variables independientes. Su estudio abarca ideas que son cruciales en muchos campos, como los gradientes, los lagrangianos, la optimización y las derivadas parciales. El valor de las funciones de varias variables en economía, como la importancia de las funciones de varias variables. Dado que los fenómenos económicos rara vez dependen de un único elemento, las funciones de varias variables son cruciales en el campo de la economía. Las interacciones complejas que dependen de varias variables, como la producción, la utilidad, los costos y los ingresos, pueden analizarse gracias a estas funciones. He aquí unos ejemplos. Como primer paso tenemos la producción. La función de producción Q es igual a F que depende de KL, donde Q es la cantidad producida, K es el capital y L es el trabajo. Se usa para analizar cómo los cambios en los insumos afectan la producción total. Como segundo paso tenemos maximización de la utilidad. Los economistas modelan las preferencias del consumidor usando funciones de utilidad como U es igual a F, que depende de X sub 1 y X sub 2, donde X sub 1 y X sub 2 representan diferentes bienes. A través de este análisis, se determina la combinación óptima de bienes para maximizar la satisfacción. Como tercer paso tenemos la optimización bajo restricciones. Usando métodos como los multiplicadores de Lagrange, las funciones de varias variables ayudan a encontrar máximos o mínimos de una función, sujeto a ciertas restricciones, como en el caso del costo mínimo para alcanzar un nivel dado de producción. Y como cuarto y último paso, tenemos el análisis de costos y beneficios. Estas funciones nos permiten modelar escenarios donde múltiples factores como impuestos, tasas de interés y precios afectan los costos y beneficios de una empresa o un proyecto. A continuación, la definición de función de varias variables.
Una regla matemática que relaciona dos o más variables independientes con una variable dependiente se denomina función de muchas variables, dado que permiten describir simultáneamente el cambio de una cantidad en función de múltiples factores. Estas funciones son herramientas esenciales en el análisis matemático, al tener en cuenta circunstancias en las que el resultado depende de múltiples elementos que interactúan, en lugar de uno solo. Esta idea amplía la de las funciones de una sola variable. Si hay dos variables independientes, la función se representa como z igual a función de x y y, donde x y y son las variables independientes y z es la variable dependiente. En general, una función de n variables se describe como z igual a función de x1, x2, etcétera, hasta xn. Un ejemplo de esto es la siguiente función, z igual a función de x y y, que es igual a 3x más 2y. Si evaluamos x igual a 2 y y igual a 4, reemplazamos y z quedaría igual a 3 por 2 y 2 por 4, lo que nos daría 6 más 8 con un resultado de 14. Este tipo de funciones se usan comúnmente en economía para analizar cómo interactúan distintas variables, como ingresos, gastos, o en física para describir superficies tridimensionales. Interpreta. Las derivadas parciales y su interpretación. Las derivadas ordinarias que se aplican en las funciones de varias variables se extienden naturalmente a las derivadas parciales. Las derivadas parciales nos permiten comprender cómo cambia una función con respecto a una de sus variables, mientras las demás permanecen constantes. Mientras que las derivadas convencionales se concentran en la tasa de cambio de una variable con respecto a otra en una función de una sola variable. La derivada de una función que tiene muchas variables, con una de las variables deriva como función y las demás como constantes. Se conoce como derivada parcial. De forma similar a la derivada de una función de una variable, las derivadas parciales de funciones de muchas variables pueden interpretarse físicamente como coeficientes de variación, variaciones instantáneas o proporciones de cambio. Dado que nos permiten examinar cómo se alteran las variables dependientes, como los ingresos, los costes o los beneficios, en respuesta a los cambios de una variable independiente, como el precio, la cantidad de entrada o el tiempo, mientras que el resto de las variables permanecen constantes. Las derivadas parciales tienen importantes usos en economía. Ejemplo práctico. En el ejemplo práctico tenemos que u es igual a 4 y la función de u depende de x y y. Función de u que depende de x y y, x está elevado a la 0,5, que es lo mismo que está elevado a un medio, y y elevado a la un medio. Entonces, derivando respecto a x, tenemos que el 4, como está en positivo, pasa a negativo, bajamos el exponente y el exponente lo restamos menos 1. Entonces sería menos 4 por un medio por x elevado a la menos 1 por y elevado a la un medio. ¿Por qué? Porque se mantiene constante, solo se deriva en respecto a x. Resolviendo esto nos da a menos 2y elevado a la un medio sobre x a la un medio. ¿Para qué? Para que el exponente sea positivo. Y derivando respecto a y es lo mismo, pero en este caso la variable que se mantiene constante es x. Realizamos el mismo proceso. El 4 positivo pasa a ser negativo, bajamos el exponente y el exponente lo restamos menos 1, nos queda menos 4 por un medio elevado por y elevado a la menos un medio por x a la un medio. Y asimismo, nos queda menos 2 por x a la un medio sobre y a la un medio, lo pasamos abajo para que se haga positivo. Versatilidad de las funciones de múltiples variables. Estas funciones son instrumentos cruciales para simular intrincadas interacciones en diversos campos, siendo la economía una de sus principales aplicaciones. Impacto económico. Ofrecen un marco cuantitativo para determinar las mejores opciones en situaciones multifactoriales al permitir investigar fenómenos como la producción, la utilidad y los costes. Las derivadas parciales
son esenciales para cuantificar los distintos efectos de cada variable independiente en un sistema, lo que facilita la comprensión y optimización del proceso. Optimización eficaz. Las técnicas como los multiplicadores de Lagrange ofrecen respuestas viables a problemas reales, como la mejora de los beneficios o la reducción de los gastos dentro de unos límites. Relevancia práctica. La utilización de ejemplos del mundo real, como el análisis de sensibilidad de la producción, muestra cómo estas ideas son indirectamente aplicables en contextos comerciales y económicos. Muchas gracias. La- Muchas gracias.